opuestos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús y a Pedro, y nuestro Señor Jesús le da una orden específica a Pedro y le dice: ve y lanza el anzuelo. Vas a sacar un pez y le vas a abrir la boca y le vas a sacar las monedas de ahí. Le está pidiendo a un pescador profesional, que le estaba pidiendo que se sobajara a una persona que estaba acostumbrada a pescar solo con redes, porque era profesional. Ahora, sacar su cañita es como que se estaba humillando de alguna manera, pero lo estaba probando su obediencia. Lo hizo como el Señor se lo pidió, sacó ese pez y le sacó las monedas. ¿Se recuerdan la otra vez de las escrituras donde el Señor les dice: vayan a tal parte y donde encuentren un burrito, lo desatan y me lo traen? Y si alguien les dice algo, ¿verdad?, díganle que yo los mandé. Es como si yo le digo, ¿verdad?, váyase a la casa de Aide y tráigame ahí la camioneta que tiene allí. Y ella le va a dar la llave. Usted va a decir: la conozco. Y si Aide sale ahí con 2 pistolotas, ¿a dónde llevas mi camioneta? ¿Sí me entiende? Entonces, la obediencia es muy importante cuando nosotros somos Timoteos, cuando nosotros mucha gente a veces me dice: ¿por qué no puedo predicar lo que yo quiero y tengo que predicar lo que el pastor me dice? Porque no eres pastor. Por eso, aún aunque tú fueras pastor, estás sometido a tu pastor líder, en este caso pastor Jesse. ¿Sí me explico? Entonces, esas cosas a veces suceden y por eso a veces ya no crece, ese líder ya no crece, se estanca, porque sucede una cosa que ya cree que lo sabe todo y ya no camina, ya no crece, ya no progresa, ¿verdad? Porque empieza a desobedecer en su propia sabiduría. ¿Alguna duda ahí? Dice, es decir que tenía una relación de paternidad. Nosotros, al igual que Timoteo, debemos progresar como hijos amados por Dios y ser también hijos amados por nuestro pastor. Esto es reconocer paternidad. Dice, en la medida que vamos logrando el desarrollo que Dios tiene para nosotros, en esta medida estaremos siendo utilizados en tareas de mayor alcance. Entre más obediente seas, tu pastor te va a poner mejores tareas y vas a ir creciendo. Pero si no cumples la más mínima tarea, ¿verdad? Fíjate, le voy a decir un detalle. Muchas veces el calentón que está allá en el pasillo allá afuera, yo puedo llegar en la mañana, pararme allí unos 30 segundos y decir: no está tan frío, no lo voy a prender calentón. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal? ¿Sí? Nomás porque yo creo que no está frío, no voy a prender el calentón. No, yo tengo que pensar en los niños. Entonces, me paro y miro a los niños que están allí y los observo. Si tiene frío, yo no tengo frío, pero si tiene frío lo voy a prender. ¿Sí me explico? Tener esos tipos de actitudes, no pensando en mí, sino pensando en los demás, especialmente nuestros niños, ¿verdad? Que hay veces que ellos no tienen ni voz ni voto para decir: tengo frío o está muy caliente. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que un Timoteo tiene que tener eso, ser obediente pensando en los demás, pensando en el beneficio de los demás, ya no tanto en mi necesidad personal. ¿Cierto? ¿Alguna duda ahí? Dice, un poquito más abajo allí dice, 1 Corintios 16:10, dice: si llega Timoteo, ved que
esté con vosotros sin temor, pues Él hace la obra del Señor como también yo. Fíjese ahí, Pablo, cómo manda, ¿verdad?, una carta, y luego dice, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, ¿verdad? De alguna manera, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es, háganlo sentir en casa, háganlo sentir cómodo, háganlo sentir en familia, háganlo sentir que es parte del evangelio, ¿verdad? Dice, pues Él hace la obra del Señor como también yo, ¿verdad? Por eso cuando viene un predicador invitado o viene un pastor invitado, ¿cómo lo hacemos sentir? Bienvenido. Tratamos de tener comunicación con él. Pastor, ¿cuánto tiempo más o menos tantea que va a predicar? ¿Tiene sus versículos listos para dárselos a la computadora y ponerlos a tiempo? ¿O cómo predica usted? ¿O cómo? ¿Sí me explico? Hacerlo sentir cómodo. ¿Necesita un agua cuando esté predicando? ¿Verdad? Detallitos. Todo aquel que se dedica a predicar el evangelio, debemos de verlo como lo que a veces presumimos que somos, hermanos. Pero más allá de una familia, pastor, bienvenido. Bendito sea Dios que el Señor lo mandó a predicar hoy en este día. Bendito sea el Señor que usted trae la palabra, el mensaje que nos va a dar. Oye, a mí me gustan las visitas pastorales porque muchas veces cuando estamos sentados en nuestras sillas y Dios le habla a tu pastor y te da una bendición. Por ejemplo, si Dios me motiva en el espíritu y me dice, hermana, viene una gran bendición para usted en su vida. Muchas veces uno dice, lo dice solamente porque me conoce, lo dice porque conoce algo de mi vida, lo dice porque me estima, lo dice porque me quiere hacer sentir bien. A veces cometemos ese error, pero cuando viene un pastor invitado, buenos días, cuando viene un pastor invitado y te lo dice, tú lo crees más. Algo viene para ti y tú lo crees más y dices, lo creo. Él no me conoce, Él no sabe lo que estoy pasando, y lo tomas con más injundia, lo tomas con, sí, es una doble confirmación, ya me lo había dicho mi pastor, y ahora este pastor invitado también me lo dijo, gloria a Dios, algo viene bueno para mi vida. Me gustan las visitas, pero fíjese que hay gente negativa. ¿Quién va a predicar? No, pues tenemos un predicador invitado, no lo conozco. Sabrá Dios quién lo envió, sabrá Dios quién. ¿Sí me entienden? Hay que ser positivos. Ok, vamos a pasar al número 6. Y luego dice doulos, que quiere decir esclavo, por amor. Ahí en 2 Timoteo 2:24, en la Reina Valera Antigua, dice, pues el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Déjenme ver aquí. Quería ver si tenía otra versión aquí. No, ok. En otra versión dice, no dice pues el siervo del Señor, sino que dice el esclavo del Señor. Entonces, cuando llegamos a este grado de servicio al Señor, nosotros entendemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros somos esclavos del Señor. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el otro día platicaba con Pastor Jesse y le decía, estábamos hablando de la Navidad, ¿verdad? El 24 de diciembre cae el domingo y el día 25 cae el lunes, y el último de diciembre va a caer lo mismo, domingo, y el día primero el lunes. Y hablábamos de iglesias que no van a abrir, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión de que un pastor no puede tomar vacaciones esas fechas. No, you're fine. ¿Sí me explico? Un pastor no puede tomarse vacaciones esas fechas. No debe tomar vacaciones en esas fechas. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos
de nuestro Señor Jesucristo. Y el deber de nosotros ese día es predicar la palabra, estar en la casa del Señor, atender a la gente. Mire, normalmente todas las personas son días felices. Se reúne la familia, recibes visita o tú vas de visita, los regalos, la comida, la cena, ¿cierto? Pero le voy a decir una cosa, hay gente muy triste esos días que necesitan una palabra del Señor. Hay gente que en esas fechas pierde seres queridos, ¿verdad? Y de alguna manera ya han perdido el entusiasmo de la celebración y son días tristes que necesitan la palabra del Señor. Hay personas, ¿verdad? Que usted cree que pasa porque son días festibles, ya no hay asesinatos. Sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo violaciones, sigue habiendo golpes, sigue habiendo un montón de cosas y el pastor tiene que estar allí para consolar. Tengo una prima que trabaja en un funeral y dice que en ese tiempo es más. Y es cierto, mire, y una de las cosas que pasan es que nosotros estamos tan entretenidos en nuestro propio circulito, en nuestra burbujita, que nosotros no nos damos cuenta que el vecino está sufriendo. No nos damos cuenta, ¿verdad? Que el otro vecino acaba de perder a su mamá. No nos damos cuenta, ¿verdad? Que algún amigo, alguien, ¿verdad? Está sufriendo, lo dejó la esposa, lo dejó el esposo, se le murió un hijo. Hay alguien siempre sufriendo. Entonces, por eso es importante que nosotros dediquemos nuestro tiempo, porque como le dije ahorita, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros nos debemos al servicio del Señor. Y dice esa palabra sufrido. Sufrido. Hay veces que va a tocar dejar la familia un ratito y ver que algún hermano, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué vienes llorando? ¿Qué pasa? ¿Sí me explico? No, somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios. Dice Pablo, le enseña a Timoteo que en el desarrollo muchas veces se atraviesan situaciones difíciles, pero estas son materiales que gradúan al hijo. Como un hijo que le sirve por amor, podemos ver en el Antiguo Testamento a aquellos que eran tomados por esclavos para cancelar deudas. Algunos llegan a amar a su amo y se quedan indefinidamente sirviéndole por amor. Ok, déjenle explico esto. Déjenle leer este versículo de Deuteronomio 15, 16 y 17. Dice: pero si tú, esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice: no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta le perforarás el lóbulo, así se convertirá en tu esclavo de por vida. Ok, en aquellos tiempos, ¿verdad? Había esclavitud. Entonces, si alguien me debía dinero, yo podía tomar a esa persona como esclavo o a sus hijos como esclavos hasta que la deuda fuera pagada. ¿Sí? ¿Hasta ahí no estamos entendiendo? Ok. Imagínense que había una deuda muy grande y ese esclavo, para pagar su deuda, le iba a tomar 30 años. ¿Ok? Pero de esos 30 años que él fue esclavo en mi casa, él se enamoró de sus amos, ¿verdad? Lo trataba bien. Y al final, cuando él ya iba a pagar su última cuota, ¿verdad? Él dice: pues yo ya no conozco la vida afuera, yo me quiero quedar ya contigo. Aquí ya conocí a alguien, aquí voy a hacer mi vida, ya me quiero quedar aquí. Lo podían hacer, pero había que hacer algo que fuera palpable delante de los ojos de los demás, para que supieran que ya iba a ser un esclavo voluntario y que se iba a quedar de por vida con su amo, ¿verdad? Imagínense que esto era una puerta, ¿verdad? Y tenía que poner su oreja, ¿verdad? Y dice que con un punzante o con algo puntiagudo le hacían un agujero en esta parte de la oreja donde se ponen los aretes, ¿verdad? Y eso lo definía,
y para que las demás personas cuando le miraban el agujero en la oreja decían, no, él ya no es un esclavo por obligación, sino que pasó a ser un esclavo por amor. ¿Sí me expliqué? Ok. Ahora vamos a llevarlo a lo espiritual y lo actual. ¿Qué hacemos nosotros para demostrarle a Dios que ahora somos esclavos voluntariamente? ¿Cómo? Dígalo. Esclavos voluntariamente siempre es estar buscando a Dios sin que nadie te esté escuchando. Así, hermano, a ver servicio, hermano, tiene que estar bien. Voluntariamente siempre uno tiene que andar mirando, buscando los días que es servicio. Correcto. Por ejemplo, mi hermano, vamos a sincerarnos. ¿Cuántos de nosotros, no todos, verdad? Pero la mayoría, cuando el Señor nos alcanzó, cuando el Señor nos encontró, cuando el Señor nos rescató, estábamos viviendo una condición terrible, ¿verdad? Y el Señor nos rescata. Entonces nosotros vamos, por decirlo así, a la iglesia, pero vamos con ese temor de decir, es que no quiero volver, ¿verdad? A lo que estaba yo pasando o padeciendo o sufriendo. Entonces yo estoy viniendo, ¿verdad? Por conveniencia. Pero dentro de esa conveniencia, nosotros terminamos haciéndolo por amor. ¿Sí me explico? Veníamos porque ya no queríamos la vida pecaminosa que teníamos, porque estábamos sufriendo, padeciendo, llorando, ¿verdad? Y no, es que ya no quiero volver a esa pobreza, no, es que ya no quiero volver a esa enfermedad, no, es que ya no quiero. Pero con el tiempo vas acostumbrándote que Dios no es un amo, ¿verdad? Que está con un látigo ahí de que no viniste a la iglesia y te voy a latigar. No. Entonces vamos aprendiendo que es un Dios de amor, vamos aprendiendo que es un Dios misericordioso, vamos aprendiendo que es un Dios paciente, vamos aprendiendo que es un Dios que nos enseña cómo vivir. Y entonces aprendemos a amarlo. Y ahora ya somos esclavos por amor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya se levantan sin renegar? Usted llega a un grado donde usted dice, yo ya no reniego para levantarme. Me gozo saber que es domingo, me gozo que voy a ir a la iglesia, me gozo que sé que tengo que ir allí posiblemente servir. A lo mejor te toca ir a limpiar, y le agradezco a las hermanas que vinieron a limpiar ayer, hicieron un excelente trabajo, ¿verdad? Se gozan porque hacen cosas ya no obligadas sino voluntariamente. Entonces a ese grado le enseñó el apóstol Pablo a Timoteo a llegar a ser un servidor de ese calibre. Sé que soy esclavo de Dios, pero por amor. Todo lo que el apóstol Pablo lo mandaba a hacer, Timoteo no iba renegando, ¿verdad? Iba gozoso saber de que el Señor le había dado una orden a su pastor, a su padre espiritual, que era el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le comunicaba a Timoteo, el Señor me ha dicho que te envíe a tal iglesia y que prediques tal cosa o que enseñes tal situación. ¿Alguna duda hasta ahí? Qué bonito, ¿verdad? Y quiero ir un poquito más abajo. Estamos en la página 15. Quiero ir en el inciso B. Ahí dice, un esclavo al servicio por amor. Dice, cuando un esclavo después de recibir su libertad no deseaba alejarse de su amo porque reconocían todo el bien que le había hecho, decía a su amo, no quiero dejarle, ¿verdad? Lo que acabamos de explicar. Esto representaba el deseo de un corazón agradecido y transformado por el bien hecho por su amo. La expresión no quiero dejarte nos habla de un compromiso hecho con un pensamiento profundo, ¿verdad? Ahí menciona una palabra muy importante que celebramos este mes, es el agradecimiento. ¿Estamos agradecidos con Dios? Ay, qué bonito estar agradecidos con Dios. Ahí un poquito más abajo
un poquito más abajo vamos a ver allí dice, cada vez que Pablo, por ejemplo, menciona ser siervo del Señor, en realidad está diciendo que él era un esclavo de Dios. ¿Ya lo encontró ahí? Está un poquito abajo, creo que es página 16. Y nos da aquí, primero nos dice, ¿qué es ser esclavo? Según la Real Academia Española, dice, tiene varias definiciones sobre la palabra esclavo, pero quiero destacar 3. Uno, dice, dicho de una persona que carece de libertad por estar abajo el dominio de otra. Número 2, dice, sometido rigurosamente o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio que priva de libertad. Número 3, ¿verdad? Dice, rendido, obediente, enamorado. O sea que Dios espera de nosotros, como Timoteos, que usted llegue a ser esclavo de Cristo enamorado. ¿Cuántos de ustedes han enamorado? ¿Sí? ¿Han hecho algo por amor? Ok, ahí les va otra pregunta. ¿Han hecho algo ridículo por amor? Ok. ¿Cuántas veces el Señor nos va a pedir hacer algo ridículo por amor a Él? ¿Se fija qué hermoso es? Ya se acordó las ridiculeces que ha hecho por amor, ¿eh? Todos lo hemos hecho. Ok, aquí viene la parte importante de ser esclavo. Allí en esa parte tenemos unos versículos, dice, somos doulos por amor rendidos a Cristo. Y nos da aquí unas explicaciones de las versiones. Dice, veamos algunos siervos en la Biblia, esclavos por amor. La primera es en Romanos 1:1, en la versión de las Américas. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, y aquí viene una parte también importante, apartado. Si usted ya se considera esclavo del Señor, usted entienda que usted es apartado del Señor. ¿Sí me explico? Ok. Y ese mismo versículo, pero en otra versión, la JVC, no me acuerdo cómo se dice Pablo, esclavo de Jesús, del Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego tenemos, como segunda, tenemos a Santiago también 1:1. Todas estas cartas encontramos una referencia de cómo ellos se presentaban en sus cartas, ¿verdad? Y note usted que en cada carta ellos mencionaban esa característica. Nuevamente, Santiago 1:1, la Biblia de las Américas dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, el 3, en segunda de Pedro 1:1, otra carta donde Pedro se está presentando en la versión de las Américas, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y luego en la otra traducción, JVC, dice Simón Pedro, y luego otra vez dice esclavo y apóstol de Jesucristo. Y luego hay otro más, es el número 4, y luego dice Judas 1:1, no Judas el traidor. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y en la versión JVC dice Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Hay un quinto más en Colosenses 4:12.
en la versión de las Américas. Dice: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y luego la traducción JBC dice: os saludan Epafras, el cual es de vosotros, esclavo de Cristo. Y luego el número 6, en Filipenses 1:1, también en la traducción de las Américas, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Y luego la traducción JBC: Pablo y Timoteo, ¿qué dice? Esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ok, ¿qué tienen en común todos estos siervos de Dios? Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Mindy, por favor, saca ahí eso que imprimí para que se lo des a la hermana Mari, por favor. ¿Qué es lo que está esperando el Señor de nosotros? Que seamos, ¿qué? Esclavos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, en cada una de estas cosas parece que es una carta de presentación, ¿verdad? ¿Queremos llegar al nivel de Timoteo? Sí. Pero nosotros necesitamos también ser como todos estos discípulos de Cristo, que esa también es una meta de nosotros. No es soy el pastor Carlos, soy el pastor, soy el profeta, soy el maestro. No. Yo, Carlos, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, estoy aquí para servir. ¿En dónde será que está fallando la iglesia? ¿Qué cree usted que nos hace falta como iglesia? Humildad. Para llegar a ese nivel de entender que somos esclavos o debemos ser esclavos del Señor Jesucristo. Para mí hay dos puntos: uno, el conocimiento, estudios como esto, poder entender, y humildad. Porque sí hay personas que lo saben, pero no lo aplican. ¿Será que estorba mucho el afán de la vida? Sí. Y es que mire, esa es la parte de cuando nosotros somos esclavos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viene mi mamá de visita a mi casa, mi mamá de antemano, ella sabe que yo no voy a faltar a la iglesia, porque ella me vino a visitar a mi casa. ¿Me explico hasta ahí? Ok. ¿Cuál es el problema de quien no hace esto? Muchas veces, muchos miembros que quieren crecer: pastor, no va a venir, es que mi mamá vino de visita. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Sí me explico? O sea, si tú te quedas en tu casa porque recibiste una visita, entonces tú no estás en el nivel de Timoteo. Ok, esto no puede hacer un nuevo. ¿Sí me explico? Alguien que todavía no conoce, no tiene el conocimiento, no ha pasado por un estudio, no ha pasado por un proceso. Pero una persona que ya está sirviendo no se puede dar el lujo de decir: no voy a ir porque mi mamá vino de México. ¿Sí? Porque entonces estoy negándome a mí mismo y decir: bueno, pues no. Dios me puede decir: ¿no me dijiste que eras mi esclavo? ¿Quién es más importante, tu mamá o Cristo? A ver, otra vez, ¿quién es más importante, tu mamá o Cristo?
Cristo no va. Entonces, ahí es donde a veces nosotros, o sea, quiero aclarar esto, estamos hablando a nivel servidor ya, un hijo espiritual, ya alguien que predica, alguien que canta, o sea, ¿sí me explico? Ok, si mi mamá no puede venir porque pues ya es grande de edad, mami, voy a ir a la iglesia, me voy a tardar entre 2 y 3 horas. Voy y tengo que hacer lo que tengo en la iglesia, mami, y ahorita yo vengo y regreso y la atiendo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tengo visitas de último momento? Hermanos, ¿verdad? Si me llega alguien de último momento, el domingo a las 8 de la mañana, es un primo que vino de México y le quedaba en el camino y me llegó, ¿qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Y esto y lo otro? Con la pena, primo, yo tengo un compromiso con el Señor. ¿Gustas? Te invito. Vamos a tardar entre 2 y 3 horas. Te aseguro que te vas a gozar. Mira, eso no es una casualidad que arriba hasta ahora, a lo mejor hasta una bendición vas a recibir. No, pero es que venimos cansados. Pásale a la casa, mira, aquí está la cocina, aquí está tu cuarto, aquí está el sillón, aquí está el control de la televisión. En 3 horas yo regreso y te atiendo. Claro. Ha habido veces que a nuestros propios hijos, nuestra propia familia nos dice que es más importante ir a la iglesia, es más importante ir a buscar a Dios que estar con su familia que más está visto por mucho tiempo. Como mi respuesta es, eso a Dios, Dios lo necesito. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay una manera de verdaderamente le decimos a Dios. No se trata de que tú le demuestres a tu pastor que si eres esclavo o no de Cristo. Tú le demuestras a Dios si realmente eres un esclavo de Él o no. O sea, realmente ahí le demostramos quién está primero en nuestra vida. Si Él, ¿verdad? O los demás. Entonces, ahí hay yo te aseguro que ningún pastor cuando llama a alguien y le dice, pastor, no te dice nada. Pero nos hace entender que no tienes la suficiente madurez que has presumido tener para servir a un Dios vivo, a un Dios poderoso, al Dios que merece toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte de ser esclavos, ¿verdad? Necesitamos demostrársela a Dios con hechos. Hay muchas otras maneras de poderlo explicar, pero estas son de las más comunes, ¿verdad? Discúlpame, Dios está primero en mi vida. Esa es una verdadera demostración. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no vengo? ¿Sabe que uno dice, pues yo no soy indispensable, pero siempre hay alguien que se desanima? No, pues si el hermano Carlos no vino. ¿Sí me explico? De alguna manera e indirectamente, no vino. Si el hermano Carlos no llega temprano, pues yo tampoco. ¿Sí me explico? Y se empieza a contaminar las mentes y los corazones y... Entonces, por eso Timoteo dice, ¿verdad? Que era un siervo, ¿verdad? Fiel en todo. En todo, o sea, no tenía algo del cual se le pudiera reprender, de decir, era una persona puntual, era una persona que siempre tenía asistencia, era una persona que siempre oraba, una persona que siempre ayunaba, era una persona que siempre estaba al pendiente de las necesidades del apóstol Pablo cuando pasaba con él, era una persona que siempre le daba todo el respeto al apóstol Pablo, ¿verdad? No tenía algo de que se le reprendiera. Ok, vamos a pasar a... Ya lo vimos, vamos a pasar al 7 y último. Llegó a la meta, ¿verdad? Timoteo, y Timoteo también llegó a ser un apóstol, ¿verdad? Dice, Timoteo finalmente alcanzó el ministerio apostólico.
Lo que sembró en los primeros pasos de su desarrollo estaba dando ahora sus frutos en la epístola a los tesalonicenses. Dice ahí Tesalonicenses 1:1, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz, ¿verdad? Todas estas personas que también menciona este versículo alcanzaron el nivel de Timoteo. No se habla tanto de estos otros personajes porque el que más destacó fue Timoteo. ¿Sí me explico? O sea, llegó a ser su alumno más esforzado, era el más esforzado, era el más dedicado, era el que más Pablo estaba más orgulloso, era su alumno número 1. ¿Sí me explico ahí? Dice, esto nos muestra claramente que Timoteo era ya uno de los apóstoles de la era del Espíritu como Pablo y muchos otros. Vemos entonces que el camino de un amado por Dios va desde que aceptamos a Cristo y nos convertimos en hermanos. Luego que somos discipulados, comenzamos a servir al Señor atendiendo a los demás, en la medida de que mostramos fidelidad. ¿Alguien me puede ir a buscar 1 Timoteo 1:12? Y alguien más que me busque Efesios 4:12. Por favor. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Timoteo 1:12, que nos está hablando de la fidelidad de Timoteo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Alguien lo tiene? 1 Timoteo 1:12, ¿alguien lo tiene? Doy gracias a que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjense bien. Dice que el Señor lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Miren, hermanos, esto me habla a mí que mi fidelidad a Dios es la única que me va a traer una promoción si es que tú estás buscando una promoción de Dios. Hay quien no busca una promoción de Dios. Hay quien quiere estar sentadito toda la vida, venir, escuchar palabras, no hacer nada e irse para su casa. Pero vemos otros, ¿verdad? Que desde que llegamos por primera vez a la iglesia, nos sentamos y sentimos un fuego dentro de nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo nos empieza a mostrar a dónde el Señor nos va a llevar. Hay algunos que desde que se sienten y dicen, yo voy a ser como ese pastor. Y hasta uno dice, a ver, ¿qué estoy diciendo? Muchos llegan, se sientan, ¿verdad? Y miran al que toca el piano, ¿verdad? Y dicen, ay, a mí me gustaría tocar el piano como esa persona. O llegan y se sientan y miran a la persona que está tocando la batería y dicen, uy, a mí me encantaría tocar la batería como esa persona y alabarle a Dios. Y empiezan a involucrarse y empiezan a preguntar, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Y se empiezan a involucrar y después dicen, ¿qué más sigue? ¿Qué más puedo llegar a hacer aquí en esta iglesia? Oh, uno de los niveles es ser diácono. Oh, ¿qué necesita un diácono? Y empiezan a investigar, ¿verdad? Motivados por el Espíritu Santo y llegan a ser alguien y pueden llegar a ser pastor, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo. Ok, ahora vamos a ver la parte negativa de esto. Hay personas que dicen, yo quiero tocar la batería. Tiene 6 meses, llegan a pasar hasta 6 años y nomás tú no puedes dominar. Se aferran a algo que no era del Señor. ¿Sí me explico? Hay personas que se van a aferrar a instrumentos, pero no es su don. Hay personas que se van a aferrar a los coros, pero no es su don. Hay personas que se aferran a ser pastores,
pero no es su don, no tienen el llamado. Hay personas que quieren ser predicadores, ¿verdad? Hay personas que confunden, ¿verdad? Que si es un buen predicador, eso ya lo hace pastor, ¿no? ¿Me explico eso? Eso es una de las cosas que más confunden. Oh, soy predicadora, ya puedo ser pastor. No. Ser predicador y ser pastor son dos cosas diferentes. Que sea un buen predicador no me hace ser un pastor si no tengo el llamado, ¿verdad? Los versículos que vimos ahorita tienen también otra referencia en todos estos siervos de Dios que decían, han sido apartados por Dios. Cada uno en su don va a ser apartado y el Señor lo va a capacitar y le va a dar la habilidad para que usted desarrolle lo que Dios escogió para usted. ¿Sí me explico? Porque cuando yo lo escojo, pues está mal. Imagínense que yo me aferro a cantar. El otro día jugando, hace ya unos meses, ¿verdad? Hablaba con Jerry. Usted sabe, él es el director de alabanza de esta iglesia. Y jugando y platicando me decía él, pastor, ¿y usted no canta? Y yo le digo, no. Y se me ocurre grabar con mi celular allá atrás. Y yo traía unos audífonos que uso para contestar del trabajo. Y no se estaba grabando acá, se estaba grabando con mi boca. Y yo estaba cantando y alabando. No me di cuenta y así quedó puesto en vivo en Facebook. Y por la tarde me manda un mensaje y luego me dice, oiga, borra el video. Y yo, ¿cuál video? Dijo, el que grabó en la mañana. Es que nomás se oye usted cantando. Voy y lo escucho y solamente se escucha la música de fondo, pero el único que está cantando soy yo. Porque tengo el micrófono en mi boca, literalmente. Y me dice, ¿usted cantando? Mejor siga predicando. Pero yo sé que no sé cantar. Yo sé que no es mi don. Yo sé que no es lo mío. ¿Sí me explico? Pero imagínese usted alguien que no lo reconoce. No, es que yo tengo que cantar. No, es que yo no le canto a ustedes, yo le canto a Dios, yo tengo que cantar. Es que yo siento que es mío. Es difícil trabajar con este tipo de personas, ¿verdad? Que no pueden reconocer porque es algo que ellos escogieron. No es algo que tienen el don. Se aferran a algo que no es la voluntad de Dios. Y solamente va a crear un conflicto y muchas veces por eso se deshace el grupo de alabanza porque no quieren entrar en un conflicto es que me da pena decirle al hermano que no es lo de él, me da pena decirle a la hermana que no es lo de ella, ¿verdad? Entonces cada uno escojamos, pidámosle a Dios qué es. Puedes hablar con tus pastores. Acuérdese que hablamos de esa confidelidad, esa amistad, ese acercamiento, esa confianza, esa comunicación con tus pastores y decir, pastor, pastora, no sé qué es el don que Dios me dio a desarrollar. La mayoría de las veces tu pastor y tu pastora sí saben cuál es tu don. ¿Alguna duda ahí? ¿No? Ok, dice allí un poquito más abajo en Efesios 4:12. ¿Quién lo tiene? Aquí de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, léame nomás al principio, a fin de perfeccionar a los santos. Ok, ahí entran dos cosas. Ahí entra Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo perfeccionando a la persona
Dios puede hacer una cosa. Dios puede decir, te doy todo lo que necesitas para perfeccionarte y mandarte a la obra en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Puede el Señor hacerlo? Sí. Pero, mayormente, Dios va a decir, sí, yo te escojo, te aparto. Pero voy a decirle a mi siervo, a tu pastor, que Él te enseñe. Él va a ser el instrumento que Dios va a usar para capacitarte. Él va a ser el instrumento que va a usar para que tú aprendas qué significa, ¿verdad? Que te perfecciones. Léamelo otra vez. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. O sea, a ti te van a preparar para que tú prepares a los demás. Entonces, tú no puedes preparar a alguien en algo que tú todavía no dominas. Santo mi Cristo, dice Danielito, ¿no? Entonces, decía el pastor, la verdad, una pregunta: ¿en qué estamos fallando? ¿Qué nos hace falta? Ahí nos hace falta la falta de humildad, de reconocer que nunca dejamos de aprender, que siempre tenemos que seguir aprendiendo, que no importa que el estudio que tú ya lo pasaste, ya lo viviste y que ya posiblemente ya lo revisaste 10 veces, no importa, Dios te va a mostrar algo que nunca habías conocido o te va a recordar algo que necesitabas refrescar y decir, he estado dejando de hacer esto, he estado dejando de aflojar de aquí. Pude notar ahorita que estábamos explicando lo de ser esclavos, ¿verdad? Muchos fallamos en ese sentido, ¿verdad? Nuevamente se lo recuerdo, vino mi mamá, no voy a ir a la iglesia, pastor. ¿Pudieron ver el silencio? Pienso yo que muchas veces lo que nos afecta es que conforme pasa el tiempo, empezamos a entrar en una comodidad de costumbres. Sí. Y se nos olvida de que en el principio que el Señor nos rescató del camino donde andábamos, entramos con mucho agradecimiento, empezamos a ver los cambios que Dios trajo en nuestra vida, la bendición que empezó a derramar, y como se nos hace ya una monotonía, ya se nos acaba el compromiso con Dios, porque ya no lo hacemos con el mismo entusiasmo del principio, porque ya entramos en un sentir así como de decir, ay, otra vez el domingo hacer esto, y yo tengo estas cosas que hacer y no las terminé, que si hoy mejor no voy a la iglesia y me quedo a doblar la ropa que tengo acumulada la semana, cositas así que ya nos empiezan a vencer la fuerza de voluntad de ser esclavos del Señor por agradecimiento y por amor, ya más que por costumbre. Eso es lo que pienso que... ¿Alguna duda con lo que está diciendo Pastora Mayra? ¿Verdad? Resumiendo lo que dice Pastora Mayra es, se nos olvida a quién estamos sirviendo. Porque cuando nosotros dejamos de venir o de llegar temprano, no, es que el hermano esto, es que este no llega temprano, es que esto, es que yo traigo las tareas y esto, no, tú ya perdiste en el enfoque. ¿Por qué estás aquí? Porque tú lo estás haciendo. ¿Por qué tú lo estás haciendo? No porque lo hacen los demás, sino porque tú lo Dice su palabra, mantén tu mirada en el Señor, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos equivocamos y dejamos de ver al Señor y bajamos, ¿verdad? Y ponemos la mirada en los demás congregantes, nos perdemos. ¿Ok? Ya me lo terminamos, entonces ahí página 18, sí, dice apóstol, en griego, ¿verdad? Quiere decir apóstol, que quiere decir enviado, apartado, mensajero y embajador, enviado por Dios a los hombres. Y luego ahí abajito tenemos ahí a ver si tengo el teléfono aquí. No lo tengo. Ok, dice ahí en su hoja, ¿verdad? Tenemos un diagrama ahí donde dice apóstol del Padre Jesucristo. Y luego tiene unas flechitas abajo, dice apóstoles del Hijo, ¿verdad? Que son los 12. Y luego tiene otra flechita y luego dice apóstoles del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles? ¿Quién fue el apóstol de Dios? Jesucristo. ¿Quién fue los
los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Y el primer apóstol del Espíritu Santo fue Pablo. Entonces, ¿sí entendemos esa diferencia? ¿Verdad? De alguna manera, ¿verdad? Timoteo, ¿verdad? Pudiéramos colocarlo como el segundo apóstol del Espíritu Santo. Amén. Ahí también no vamos a entrar ahí, pero se la voy a dejar ahí. Esa es una respuesta también para todos aquellos que dicen, ya no hay apóstoles. Hay gente que discute eso. Ahí está la respuesta. Entonces ahí tenemos conclusión. En primera de Corintios 4:17 dice, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Somos los Timoteos de este tiempo, los amados del Señor, para desarrollar su ministerio aquí en la tierra, en nuestra casa. Dice allí abajo, tenemos 7 puntos que vimos, ¿verdad? Dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Son 7 cosas que le recomendó Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque muchas veces estamos muy apagaditos. Número 2, dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Número 3, retén la santa doctrina y persiste en lo que has aprendido. Número 4, guárdate para el Señor. Ese punto es muy importante porque los días son peligrosos. Número 5, guarda tu comunión con el Espíritu Santo. Número 6, cumple con el llamado que el Señor te ha hecho. Número 7, desarrolla tu ministerio. Muchas personas, en el número 6, muchas personas se van de la iglesia tirando el llamado que el Señor le ha hecho. Tenemos que tener mucho cuidado con ese 6. Cumple con el llamado que el Señor te ha hecho. ¿Cómo lo incumplimos cuando me voy de la iglesia? Literalmente, ¿verdad? Lo agarro y lo tiro y le digo al Señor, ahí está tu llamado. Es más importante el enojo, el coraje, el argumento que traigo en mi cabeza y me voy de esta iglesia. Si se fija lo delicado que es cuando lo vemos más explícitamente, ¿verdad? ¿A quién estamos tirando las cosas? ¿Cuántos de ustedes se atrevieron a decirle a su mamá, especialmente, ¿verdad? La generación de los 70s? ¿Cuántos de ustedes, su mamá les sirvió la comida y se atrevió a decirle a su mamá, yo no quiero eso? ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba? Nos iba mal, ¿verdad? Ahora imagínense cómo Dios se siente, porque también tenemos un Dios celoso cuando nosotros le tiramos el llamado que Él nos ha hecho, cuando nosotros porque hemos quitado la mirada de arriba, poniendo las cosas en nuestras cosas terrenales y decir, ahí está tu llamamiento. Por eso a veces, esto casi a veces no lo enseñamos, por eso a veces tenemos enfermedades. Tenemos un recordatorio cuando está en la Santa Cena, en 1 Corintios 11:26, cuando se termina, ¿verdad? Ahí dice, por tanto, muchos están enfermos y otros duermen, ¿verdad? Porque no estamos respetando lo que el Señor nos está mandando. Ya para terminar, nomás recordamos los pasos que nos da este estudio. Pasamos un hermano, un recién convertido, luego pasa a ser discípulo, ayudante, colaborador, hijo espiritual, siervo y el máximo, ¿verdad? Apóstol, un ministro primario, ¿verdad? Un pastor de pastores. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza se prepara. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio que ha terminado. La próxima semana comenzamos con el estudio número 6. Normalmente entregamos los estudios antes de comenzarlo para que le dé una pasada y los vamos a empezar a entregar el miércoles. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente le damos la honra, la gloria. Le damos muchas gracias por este estudio. Gracias por las cosas que nos recordó, que hemos dejado por un lado. Gracias por
lo que hemos aprendido nuevo. Gracias por las cosas que sabemos que podemos seguir creciendo. Ayúdanos, Señor, que esta semilla quede sembrada, plantada en buena tierra en nuestro corazón, para que el día de mañana, Señor, usted se sienta orgulloso de cada Timoteo que hay en nosotros y podamos agradarle de todo nuestro corazón. Bendiga este grupo de alabanza, reciba toda la honra, la gloria y exaltación, y todos como un cuerpo en Cristo decimos amén. Así que un aplauso fuerte al Señor, merece toda honra y toda gloria. Está más calientito acá de este lado, por eso están todos acá, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Por qué no se saludan unos a los otros ahorita? Ahí donde está, dígale, qué bueno que llegaste. Bienvenida, bienvenido a este